Muchas gracias por su asistencia a la presentación de la segunda edición de Alejandra Kollontai en México. Bueno, para ello nos acompañan la maestra Nidia Vincent, la maestra Rina Ortiz y bueno, pues vamos a comenzar. Voy a leer un breve texto pensado más desde el punto de vista del editor, ¿sí? Bueno, me presento, Agustín del Moral, editor de la editorial de la Universidad Veracruzana, y bueno, es un poquito como para abrir boca, leer el porqué de esta segunda edición de este libro. Muy bien. ¿Por qué reeditar un libro publicado hace 12 años que en esta, su segunda edición, poco agrega lo que fue su primera versión? ¿Por qué reeditar un libro acerca de una de los personajes centrales de un experimento social fallido que, además de que significó un elevado costo en vidas humanas, hoy en día se encuentra fuera o casi fuera del horizonte de la humanidad? Arriesgo algunas razones. En primer lugar, porque ese personaje, una mujer, Alejandra Kollontai, fue una de las primeras en el mundo contemporáneo en poner sobre la mesa de discusión, para decirlo en términos llanos y generales, la cuestión de la emancipación de la mujer. Luego, porque Kollontai puso el tema con una orientación clara y bien definida, comprometida, por supuesto, con las mujeres, pero además específicamente con las mujeres trabajadoras, comprometida con la construcción de una nueva sociedad socialista, más justa y equitativa. Además, nuestro personaje fue una de las primeras en alertar acerca de un hecho clave en la lucha feminista. La lucha por la liberación femenina no se agota con la igualdad de derechos, por muy importante que sea que estos formen parte de la legislación en turno. De igual forma, incorporó a la discusión sobre la emancipación femenina el tema de la cultura, un tema por lo general soslayado cuando esta discusión y otras se aborda. En segundo lugar, porque si bien el experimento social en el que Kollontai se embarcó resultó fallido, al menos así a mí me parece, es un experimento que ya forma parte de la historia de la humanidad, en particular de la historia del siglo XX, el siglo que para muchos historiadores se caracterizó por haber sido el siglo en el que se buscó materializar la utopía del socialismo, con toda la carga de humanidad, para utilizar una expresión de César Vallejo, que dicho intento conllevó. Fue, decía Kollontai, cito, una época de sufrimiento y derramamiento de sangre, pero también de valentía, sacrificio personal y heroísmo, y de una enorme fe en el triunfo de la revolución y en la justicia de la lucha. En tercer lugar, porque la vida y el testimonio de Kollontai también atañen a nuestro país, a nuestra historia, a un momento en el que, de igual forma, se buscaba asentar la convivencia humana sobre nuevas bases sociales. Su diario es, en ese sentido, como bien señala Rina Ortiz, cito, un cuadro del país en los años 20, un bosquejo colorido de su gente y sus costumbres. Hasta ahí la cita. Ese cuadro es el del México que, por así decirlo, cierra en esa década su revolución. Una revolución que, sin tener los alcances de la rusa, sí trascendió más allá de sus fronteras y se volvió una referencia para el resto de los países latinoamericanos. En cuarto lugar, porque entre el 2012, año de la primera edición de este libro, y el 2024, año de la segunda edición, mucho ha pasado en el mundo entero. Como también atinadamente señala Dora García, quien colabora en el libro, cito, existe una conexión directa e incontestable entre los escritos y las ideas de Alejandra Kollontai y lo que se ha llamado la cuarta ola del feminismo. Una ola de feminismo que nace en Latinoamérica con la Marea Verde del 2017, que es transincluyente, que tiene conciencia de clase, que es ecologista, anticapitalista y anticolonialista, y que piensa, como Kollontai, que no hay libertad política si no hay libertad sexual. En quinto y último lugar,
porque la editorial de la Universidad Veracruzana, y en general la Universidad Veracruzana toda, también ha tomado conciencia de lo que el feminismo ha representado y representa en y para la lucha de la mujer y, en general, de toda la humanidad en busca de su emancipación. De esta manera, en el 2022, la editorial de la UV echó a andar una nueva colección, Feminismos, que, como su título lo indica, busca dar cabida a todos aquellos pensamientos que desde diversos puntos de vista abonan a la comprensión, el esclarecimiento y la adquisición de nuevas herramientas en y para la lucha de la mujer. Finalmente, si bien, como señala al principio, son pocos los agregados de esta segunda edición, creo que son agregados significativos. Hablo, en primer lugar, de las dos fotografías de Joaquín Santamaría. Viene el dossier, el libro viene acompañado de un dossier, en el dossier se incorporan estas dos fotografías. En la primera se ve a Kollontai a su llegada al puerto de Veracruz el 7 de diciembre de 1926. En la segunda se le ve al lado de Heriberto Jara, en ese entonces gobernador del estado y miembro del ala nacionalista, el ala radical de la Revolución Mexicana. Joaquín Santamaría, por lo demás, si ustedes lo saben, fue el gran cronista gráfico del puerto de Veracruz de aquellos años. Le agradecemos a Alberto Tobalín la idea de incluir estas dos fotos en esta nueva edición del libro. El otro agregado corresponde al ensayo sobre el dragón y el pájaro blanco de la propia Kollontai. Creo que fue un gran acierto de Rina Ortiz incorporar este texto al libro. Primero, porque es un testimonio más del pensamiento de nuestra autora en el campo del arte, la cultura y la poesía en particular. Segundo, porque nos remite a la discusión que en aquellos años se llevaba a cabo en la entonces Unión Soviética acerca de la relación entre el creador y la revolución misma. Aquella discusión que iba de lo que al final resultó el realismo socialista a la libertad entera y sin cortapisas para el creador. Y tercero, porque directa o indirectamente, Kollontai reivindica y de gran manera la poesía de Ana Akhmatova, una obra, como ustedes lo saben, condenada por el estalinismo con todas las consecuencias que de ello derivaron. Alejandra Kollontai en México, diario y otros documentos con traducción, selección y notas de Rina Ortiz, justifica y con creces entonces esta segunda edición. Le agradezco a Rina la afortunada iniciativa que significó hacer la propuesta correspondiente, así como el seguimiento puntual y cercano, profesional y cálido que le dio al proceso de reedición. Le agradezco ahora que nos acompañe en la presentación del resultado y le agradezco finalmente a Nidia Vincent que también esté presente y nos haga saber su opinión sobre este libro en una nueva versión. Muchas gracias. Bueno, pues bienvenidos a todos, gracias por estar aquí. Y voy a empezar como se debe empezar siempre una presentación. Agradezco a Rina Ortiz y a Guadalupe Páez, coordinadora de esta feria, la invitación para participar en esta presentación. Tuve la fortuna de leer este libro desde la primera edición del 2012, gracias a la propia Rina Ortiz. Así que a ella debo el importante encuentro con el pensamiento, la historia de vida y la fuerza de un personaje de la talla de Alejandra Kollontai, de la que, confieso, yo no tenía ninguna referencia. Estar hoy aquí para hablar y celebrar una segunda edición es un gusto, y más aún porque en este nuevo volumen se incluye un apartado valioso y de muy diferente temática y tesitura. Ya lo comentó muy bien Agustín, el feminismo, la crítica literaria y la poesía. He dividido mi participación en dos partes, unas breves consideraciones personales sobre el libro y después algunas preguntas a la traductora para establecer un diálogo con ella, que además se abre para que hagan pregunta también cualquiera de los presentes. Iniciaré con mis comentarios. En el libro que hoy nos reúne, Alejandra Kollontai en México, confluyen dos facetas de Rina Ortiz, la historiadora y la traductora. En estas páginas está, pues, la labor de la investigadora acuciosa que se perdió en laberintos de bibliotecas, hemerotecas y archivos, manuscritos, copias y microfilms, que copió, leyó, releyó, analizó, estudió, prologó. Y también se sumergió en el mar de la traducción, en un ir y venir entre el español y el ruso. Se expuso al flujo de lenguas
y sirvió de puente para que los hispanohablantes entremos en contacto con algunos textos de la vasta producción de la revolucionaria y teórica marxista Alexandra Kollontai. El volumen consta primeramente, para quienes no lo conozcan y para que se antoje leerlo, de un valioso prólogo que nos introduce a Kollontai, su persona y posicionamiento, y también contextualiza el material traducido relacionado con su estancia, la de Kollontai, como ministra plenipotenciaria de la Unión Soviética en México de 1926 a 1927, durante la presidencia de Plutarco Elías Calles. No sobra mencionar que Kollontai fue la primera mujer en la historia que ocupó un puesto de embajadora. Los documentos traducidos corresponden a 22 entradas de su diario, especie de relato personal de las vivencias de la autora, y 13 cartas. Son textos breves, amenos, inteligentes. Testimonios de una mirada atenta a lo desconocido, al desconocido mundo mexicano. La Ciudad de México, Cuernavaca, el paisaje, fiestas populares, costumbres, historia, detalles de idiosincrasia y vicios políticos. Pero lo relevante para mí de esta nueva edición es la inclusión, que lo comentó muy bien Agustín, de una última parte donde traduce sobre el dragón y el pájaro blanco. Y también que Rinen entró en un nuevo territorio, es que traduce 4 poemas de Ana Akhmatova. Sobre el dragón y el pájaro blanco es un ensayo en donde Kollontai buscó conciliar poemas amorosos de Ana Akhmatova con preocupaciones de la nueva mujer revolucionaria que se estaba definiendo tras la Revolución Rusa. Kollontai reflexiona a partir de los poemas sobre la lucha de las mujeres por liberarse de errores limitantes impuestos por la sociedad patriarcal y capitalista y plantea la urgencia de nuevas formas para la relación de pareja. Es muy interesante cómo Kollontai va construyendo un discurso donde unas jóvenes le preguntan cómo conciliar su activismo, su ideología, cómo conciliar esta nueva mujer con unos poemas que hablan de amor, y de un amor doloroso, de un amor atado a lo masculino, pero en donde logra Kollontai explicar cómo en realidad en Akhmatova hay una fuerte mujer que dentro de esa condición lleva dentro un pájaro blanco. Ahorita espero ser un poco más claro. Kollontai vinculó la emancipación de las mujeres con la lucha de clases y el socialismo, y se diferenció del naciente feminismo burgués de la época al insistir en la necesidad de transformar las estructuras sociales y económicas, y a su vez resaltó que una verdadera revolución social no sería posible sin la emancipación de las mujeres. Es otro de los aspectos hermosos de Kollontai, es la idea de, que yo creo que todavía es una idea que siempre estará, que en las relaciones de pareja lo que haya sean compañeros, que los matrimonios sean de compañerismo y sin, o sea, son dos que se acompañan en la vida. Es muy lindo cómo lo plantea Kollontai y cómo no podrá haber un cambio mientras esto no exista como un cambio fundamental en la sociedad. En el ensayo sobre el dragón y el pájaro, con argumentos claros y versos de Akhmatova, Kollontai discurre sobre las tensiones entre las expectativas sociales tradicionales y la búsqueda de una identidad femenina más plena y autónoma. Porque, voy a citar a Kollontai, la mujer en los años de la Gran Revolución, con gran sensibilidad, percibió que era posible una nueva forma de vida, donde ella, la mujer, será reconocido como un ente independiente y con los mismos derechos en el colectivo social. Fin de cita. Cabe mencionar que Ana Akhmatova, que nació en el 89 y muere en el 66, fue una de las poetas más importantes de la literatura rusa del siglo XX. En su poesía abordó las relaciones amorosas, la maternidad y la resistencia ante la adversidad. Pero también, años después, dio testimonio poético del dolor y el miedo vividos bajo la represión stalinista. Rina Ortiz tradujo para esta segunda edición 4 de sus poemas, que corresponden, supongo que a una primera etapa, porque son del 21, ¿no? La mayor parte de ellos, o todos son del 21. Acertadamente, Kollontai describe 2 temas principales en la poética de Akhmatova. Cito: 2 motivos se repiten en sus poemas: el conflicto amoroso,
porque el hombre no reconoce el yo individual de la mujer, y el conflicto en el alma de la mujer por no poder armonizar el amor y la participación con la vida creativa. Y en consonancia con el lenguaje poético de Akhmatova, Kollontai utiliza las metáforas del dragón y el pájaro blanco para representar fuerzas opuestas, oposiciones presentes, lo mismo en los emotivos versos de la poeta que en el sentir y pensar de las lectoras de aquella época. Explica Kollontai, cito, su vida no se circunscribe al amor y en el pecho lleva ya al pájaro blanco, pero aún no está tan templada por la lucha como para poder conjugar la creación y el trabajo, la fusión con la vida de la colectividad y la alegría de la vida, el amor. En el amor, la mujer todavía no sabe oponerse al dragón, así como tampoco el hombre ha aprendido a valorar en la mujer el pájaro blanco. Este singular libro me parece que es el resultado de una labor constante y una convicción política de vida de Rina. Y con este libro sobre Alexandra Kollontai, Rina Ortiz revalora una historia que va saliendo del silencio y abra camino para que nuevas generaciones conozcan y valoren su legado. Gracias. Bueno, hasta aquí sería como nuestras presentaciones leídas y muy formales, y podemos pasar a las preguntas. No sé si quieras iniciar. Inicio yo. Bueno, como sí tenemos un buen tiempo, voy a iniciar con una primera pregunta que a mí siempre me salta cuando estoy frente a un autor, y en este caso frente a una traductora. ¿Qué te llevó a elegir esta autora y pasar de tu carrera de historiadora a la de traductora? En general. Si no, se me acaban las preguntas. Sí, se te acaban las preguntas. Buenas tardes, muchas gracias a todos por su presencia en este día, que es para mí, quiero llorar, que es doblemente significativo. Me acompaña mi querida y admirada maestra Nidia y Agustín del Moral, quien hizo posible esta segunda vida para un texto que nos acerca a tres de las facetas menos conocidas de Alejandra Kollontai. Entonces, Nidia, Agustín mencionó justamente este papel de Kollontai como revolucionaria, como política, en algo que él denomina un intento fallido. Yo, conociendo a profundidad el trabajo de Kollontai, yo creo que Kollontai nunca consideró que era un intento fallido, sino que simplemente correspondía a una primera etapa de un proceso de muy larga duración. Ella siempre estuvo convencida hasta el último de sus días de que el socialismo, con todos sus defectos, es la mejor salida para la humanidad. Y yo creo que justamente el momento que estamos viviendo en este capitalismo brutal, y solamente pensemos lo que sucede ahora en Gaza, pensemos que no es ninguna opción. Luego, esta es una de las facetas. La segunda faceta que ella consideró siempre primordial fue justamente su lucha por la emancipación femenina, una emancipación femenina que se iba a dar justamente en la medida en que triunfara una nueva sociedad, en donde justamente llegáramos a ser compañeros de nuestros compañeros, donde no hubiera estas diferencias, y para eso tenía que haber un cambio profundo. Y luego su otra faceta es su faceta como diplomática, ¿no? Tenemos que pensar, yo en el libro apunto que esta no fue una decisión personal, ella obedece realmente a una necesidad, a un designio del proceso que se estaba llevando a cabo en la URSS. Entonces eso
esta faceta diplomática, yo creo que muy pocos sabían que Alejandra Kollontai había sido embajadora en México, que Alejandra Kollontai había sido la primera mujer embajadora en todo el mundo. Entonces, esto son las tres facetas que yo creo que son importantes. Ahora, respondiendo un poco a la pregunta de por qué se elige un tema. Entonces, yo pienso que es un poco por azar, pero a la vez este azar se entremezcla con los gustos, con las valoraciones personales, de alguna manera hasta con las obsesiones personales, ¿no? Entonces, porque como historiadora yo he trabajado muchos años en archivos, entonces he tenido materiales de primera mano y los que más me llamaban la atención siempre eran los diarios y la correspondencia. Entonces yo siento que este tipo de narración, de este tipo de relato, se hace en principio para uno mismo, ¿no? Y entonces esto nos da un pensamiento diferente en el transcurso del tiempo, porque no somos los mismos a los 20 que a los 30, que a los 60, que a los 70, ¿no? Entonces, este acumular experiencias, esta forma de acercarse a una realidad, de tratárnosla, de transmitírnosla, es completamente diferente si nosotros leemos los diarios o las cartas de una persona. Entonces yo había trabajado como historiadora primero el Diario Histórico de México de Carlos María Bustamante, que transcurre casi por todo el siglo XIX. Entonces, digo, acostumbrada a leer unas grafías horribles. Y después leí la correspondencia de Manuel de Mier y Terán, un general que estuvo en la defensa de México antes de que se perdiera Texas. O sea, uno puede ver sus cartas desgarradoras. Ese es algo que a mí me hubiera encantado que alguien publicara, que no nada más me lo dejaran transcribir. Y después tuve en mi mano los relatos de los viajeros rusos a la Alta California a principios del siglo XIX. Entonces, eso también te da una visión, o sea, por lo menos los ojos, ¿cómo ven los extranjeros un país completamente distinto? Porque además, imaginémonos a los rusos, no sé, 1819, que llegan, fundan colonias, etcétera, en el norte de México. Eso es. Entonces, ya tenía yo, ya me habitaba ese gusto y la curiosidad, ¿no? Pero ahora el empujón me lo dieron Viera Kutieshikova, una mexicanista rusa, que fue la que me dijo, Rina, traduce a Kollontai. Y la propia Rita Kollontai, Rita Popovkina, ese es su apellido, que es era la esposa del nieto de Kollontai. Entonces, Rita me abrió las puertas de su casa, me dio todos los materiales, y entonces ante esa riqueza, o sea, ahí empecé mi caminito a Kollontai. Entonces, en un primer propósito, pues era el diario, pero ante mí se abrió un mundo al que luego seguí. Entonces, así llegué a otros trabajos de Kollontai, a conocerla más como luchadora en pos de las mujeres, y llegué a estos relatos. O sea, a mí me llamó la atención uno que escribiera, que le gustara tanto la literatura. Me había llamado mucho la atención que en su ensayo, que es famosísimo, sobre la mujer nueva, ella recurre a la literatura para ver cómo está surgiendo en la sociedad una nueva mujer con nuevos requerimientos, con nuevas inquietudes, una mujer que ya no se conforma con el lugar que se le ha asignado en la sociedad. Y entonces, cuando ella tiene la oportunidad ya dentro de la revolución de hacer la transformación de las propias mujeres, entonces ella empieza a escribir de otra manera. Y entonces hace una serie de relatos. Ella entre 1917 y 1919 se dedica a hacer agitación por todo el país y se da cuenta de la situación de la mujer y de que ella misma, o sea, que la propia mujer no se da cuenta de su situación, o sea, la acepta simplemente. Entonces, ¿cómo despertarla?
Y entonces dice, bueno, se dedica a la juventud, a hablar con la juventud. De allí provienen estos textos que se llaman Cartas a la Juventud Trabajadora, porque ella piensa que realmente el germen, el vehículo para la transformación radica en la juventud. Y entonces ella emprende una lucha para transformar de raíz tanto la actitud de las mujeres como la de la sociedad. O sea, ella y Trotsky, que en muchas cosas no coinciden, en la valoración sobre la necesidad de transformar lo que se llama la vida cotidiana, coinciden. Si uno lee los textos de Trotsky y los de Kollontai, son muy, muy parecidos. Entonces, ahora, claro, ¿qué sucede? Que el momento en que esto ocurre, entonces la URSS se está afianzando y entonces esto que se denomina la vida cotidiana pasa a un segundo plano porque pues les hace mucho ruido. Entonces ese es un poco la historia de cómo llego, o sea, por un lado al diario y por otro lado a esto ahora. Que el diario que nos da, yo creo que tú ya lo señalaste muy bien, y o sea, en términos generales, pero ¿qué es lo que yo veía en el diario, o sea, cuando empecé a leerlo? Que es la mirada de una revolución sobre otra revolución, porque son revoluciones coincidentes en el tiempo, pero con propósitos completamente diferentes. Entonces, ¿a qué venía Kollontai? A dar un giro, a dar un golpe de timón, porque la URSS, estamos hablando del año 26, México todavía no está reconocido por Estados Unidos, ¿no? Punto número 1. Entonces, México necesita de la URSS. O sea, ¿por qué reconoce a la URSS? Porque necesita el reconocimiento de los Estados Unidos. Entonces, para que esa revolución no se profundice, entonces ellos recurren a la URSS. Pero o sea, es pues me imagino que es un balance que al que siempre se recurre, ¿no? Entonces, mientras que la URSS necesita, por otro lado, ya dejar de hacer propaganda comunista, ¿no? El primer embajador se dedicó mucho a apapachar a los comunistas, a pensar que la revolución se podía profundizar, pero Stalin, que puede ser muy criticado por muchas cosas, pero tenía una gran visión, entonces sabe que no puede, la revolución, lo que se denominó la revolución mundial, es imposible. Es imposible, fracasó la revolución en Alemania, no hay ninguna posibilidad para una revolución mundial, entonces afiancemos lo que tenemos. Y Kollontai ya había demostrado, a Kollontai su primer destino fue Noruega, y ella logró que se le reconociera a la URSS de jure. Entonces tenía las cualidades para poder hacer eso, para para girar, para establecer otro tipo de relaciones entre México y la URSS. Entonces, y yo creo que ella lo hace y lo hace muy bien. Entonces, tenemos por este lado este balance, esta necesidad de hacer un balance político, pero el diario además nos entrega a esta mujer que se asombra, el asombro, o sea, esto yo siempre lo diré, una de las cosas que me asombraron, por ejemplo, cuando dice, es que en México de repente cae la noche, ¿no? De repente le asombraba el pelo de las mujeres, ¿no? Este pelo negro que les cae a los hombres, a los hombros, ese pelo liso, pesado. Entonces tiene una forma de mirar y además siempre tiene un interés por todo. Cuando cuenta cómo se comen los mangos, ¿no? O sea, luego por otro lado vemos que se dedica a estudiar la historia, en fin, ¿no? Entonces, yo creo que desde este punto de vista es un libro que tiene su vigencia, ¿no? Y entonces, pero por otro lado, el documento que agregué, yo creo que es justamente por esta otra parte que fui conociendo con el tiempo de Alejandra Kollontai, ¿no? Su acercamiento a la literatura, su aprecio por la palabra, porque ella siempre apreciaba la palabra. Y entonces de pronto, además, efectivamente, Akhmatova yo creo que es una de las poetisas más importantes, ¿no?
silenciada posteriormente. Entonces, este rescate que ella hace de Akhmatova me parece muy, muy interesante, muy valiosa, porque además yo creo que ella también está planteando asuntos que eran muy polémicos y que en su época demostró Kollontai una gran valentía al decir que se necesita una nueva moral, ¿no? Una nueva moral, una nueva forma de vida. Entonces, esto rescaté, pero creo que todos sus escritos de la época posterior de la Revolución, porque ella misma intentó como escritora, bueno, tiene 3 novelas, también poco conocidas en México, donde ella relata cómo se va transformando la sociedad. Estas novelas se editaron una vez, nunca más volvieron a editarse, justamente porque se leyeron con avidez. Una de sus novelas se publicó, imagínense en esa época, en 1923, 50,000 ejemplares. Entonces, esto te da una idea de cómo la juventud sí estaba dispuesta a leer, a entender, a transformar, ¿no? Entonces, pues eso es un poco lo que vi, lo que traté de hacer con esta inclusión del pájaro, del dragón y el pájaro blanco. Bueno, como ya sabíamos, pues iba a contestar todas las preguntas en una sola, lo cual casi hizo. Pero pasemos a otra pregunta. Después de la carta 12, en la introducción, Rina cita a Narciso Bassols, quien en un viaje que hace a Rusia reconoce el trabajo de Kollontai en México, de cuando había sido embajadora. Y dice lo siguiente Bassols: usted llegó a desvanecer leyendas, y le reconoce su gran trabajo en México como embajadora. A mí me pareció interesantísima la idea de usted ayudó a desvanecer leyendas. Y creo que es muy pertinente para el momento que vivimos y que estamos viendo la guerra entre Rusia y Ucrania. Sí. Estamos bombardeados en Occidente por los medios de Occidente. ¿Qué tanto sabemos? ¿Qué dicen otros medios de lo que está pasando en aquel lado? Piensen en cuántas manos están los periódicos norteamericanos, en qué pocas manos los periódicos y los medios de comunicación mexicanos que se rigen por los medios de Estados Unidos, y lo mismo pasa en Europa. ¿Qué tanto podemos tener acceso a lo otro? Escuchar noticieros de la India, noticieros chinos, noticieros realmente independientes. Y me parece interesante que justamente Bassols le dijo, usted vino a desvanecer leyendas. Me parece muy oportuno porque independientemente de nuestras ideas políticas, yo creo que debemos ser conscientes de que hay una rusofobia perfectamente bien armonizada y armada, porque se necesita el demonio. Siempre hay alguien que es el enemigo y al que hay que satanizar. Los ateos, cuando era cuestión religiosa, los comunistas, pensemos en la Guerra Sucia, pensemos en la época del macartismo en Estados Unidos. Y entonces me gustaría preguntarle a Rina en qué sentido desvaneció leyendas Kollontai, porque antes que Kollontai había llegado otro ruso que le había hecho fatal. Exactamente, sí, el otro ruso la había hecho fatal. Y entonces lo que hace Kollontai durante su breve gestión, porque es brevísima, es tratar de presentar justamente qué significa la Revolución Rusa, ¿no? Cómo se vive. Ella presenta las primeras películas del cine soviético. Wow. Y además con una historia terrible, porque le dicen que la derecha, la reacción, aquí directamente una parte del clero, llenan las paredes de carteles diciendo que pues casi que ahí viene el coco, ¿no? Entonces, pero en las entrevistas que ella da, justamente desvanece
todas estas ideas y se impone, logra finalmente que todas las películas se exhiban. Ella se vincula con la gráfica popular, ¿no? Se vincula con las feministas escasísimas todavía en esa época. Y entonces poco a poco, mira, yo sé que ahora hay personas que están trabajando a Esperanza Bringas, que es una de las personas con las que ella se relaciona, que es una feminista de los 20. Entonces, en el diario desafortunadamente ella no transcribe toda esta actividad porque una parte del diario se perdió, pero porque ella la había entregado para que se publicara y resulta que el editor nunca la publicó, le regresaron unos manuscritos que no eran todos, y entonces ella rehace algunos de los materiales, pero no logra todo. Sin embargo, uno ve en los apuntes que ella hace para sí misma, no incluidos en el diario, sino, por ejemplo, también en las cartas, tú ves cómo tiene una vinculación directa, o sea, a través de los sindicatos, a través de los miembros del gobierno mexicano, ir justamente dando una explicación diferente de lo que se propone la URSS. Entonces, además, su propia manera de ser, al contrario de Peskovsky, ella asistía a todas las reuniones diplomáticas, ella convocaba a todo el cuerpo diplomático a la embajada. Entonces, como que elevó el nivel de Rusia y dio a conocer realmente que tenía una cultura y que no estaban dispuestos ellos a transgredir las reglas establecidas, ¿no? Entonces, por eso yo creo que se le entrega el águila azteca, porque sí logra ella desvanecer, pues, todos estos mitos, porque sí siempre ha habido un coco, ¿no? Y los rusos siempre han sido el coco para Europa, desde siempre, ¿no? Los ven como el gran enemigo. Me llamó la atención, Rina, el comentario, bueno, ¿cómo comienzas haciendo la historia que te lleva finalmente a Alejandra Kollontai? Los primeros, digamos, extranjeros, ¿no? Que vienen a dar de México su propia visión, ¿no? Y me llama la atención porque en realidad hay una larga tradición en este terreno. Hay una tradición que llega en la época moderna, en nuestros días, por ejemplo, a John Gumac, a Adolfo Gili, hay alguien más, el que escribe Pancho Villa, ¿alguien se acuerda de ese? Es un volumen publicó Era, muy buena, es una biografía de Pancho Villa. Bueno, don Francisco Martínez de la Vega utilizaba una expresión muy generosa cuando decía, obliga a la gratitud mexicana, ¿sí? Todo ese esfuerzo que hacen los extranjeros, ¿no? Por darnos un testimonio, ¿no? Desde fuera, por así decirlo, con sus propios ojos del México que les toca vivir. Y en ese sentido, pues me llama mucho la atención, digamos, cómo Kollontai se inscribe en esta larga tradición. Hay una novela, no sé si la hayan leído, si no, la verdad se las recomiendo, se llama Vive, de Patrick Deville. La tiene anagrama. Es un libro muy bueno, es un libro híbrido, no es exactamente una novela, es mucho testimonio, pero es muy bonito, a mí me gustó mucho porque, digamos, reconstruye el México de la década de los 30, donde, ¿no? Sí, y cómo vinieron muchos extranjeros a México en esas décadas, ¿no? Por distintas razones, digamos, desde Sandino, ¿no? Que vino por razones políticas, ¿no? Pero pasa por Trotsky, por ejemplo. De hecho, la fotografía de la portada del libro es cuando Trotsky y Natalia desembarcan en Tampico, ¿no? Entonces es muy bonito ese libro, se lo recomiendo. Pero bueno, un poco lo que yo quería destacar es eso, ¿no? Digamos, cómo Kollontai pasa a formar parte de esa larga cadena de, digamos, miradas que desde el extranjero vienen a darnos su propia visión del México que les toca vivir. Ya nos avisaron que cerramos.
Bueno, yo quisiera solo destacar que llama la atención en este libro cómo pudo pasar por toda la parte histórica, toda esta fuerte traducción de cartas y diarios, toda la parte política de Kollontai, pero tener este giro final de traducir un texto de crítica literaria tan fuertemente feminista, que está en un diálogo muy interesante con las feministas mexicanas, por ejemplo, la propuesta vigente de esto, y que incluso Rina tradujo poesía. Ya no da tiempo para más preguntas de la mesa, pero quisiéramos abrir un segundo a ustedes, si alguien tiene alguna pregunta o comentario. Y si no hay, sí hago la pregunta final. ¿No? Bueno, a mí me llama mucho la atención, porque conozco bien a Rina de hace muchos años, tengo ese gran honor, y no es precisamente una lectora de poesía. Y tradujo poesía. Y entonces me gustaría preguntarte cuál fue la experiencia y si quisieras seguir indagando en este reto del lenguaje. A ver, Nidia, fui lectora de poesía. Me gustaba. Pacheco, ¿te encanta Pacheco? Me encanta Pacheco, me encantan varias mujeres también. Pero, ¿cómo me atreví o por qué me atreví? Porque en el texto del dragón se citan fragmentos de las poesías. Y entonces yo quise como que darlas completas. Ahora, Y yo... muy bueno. darlas muy buenas, darlas completas para que se entendiera mejor de qué se trataba. Ahora, yo creo que yo no me hubiera atrevido, pero tuve el apoyo de Mónica Sánchez, a la que muchos conocemos. Sí, sí. Entonces, y de Nina Protsai. Entonces tuve la voz de Nina en ruso, leyendo. Yo hice una primera traducción y entonces, más o menos, o sea, tratando de que empatar. Y Mónica, después de escuchar el ruso, me dice, a ver, léemelo tú en español. Ella, y entonces creo que el mérito del atrevimiento es gracias a Mónica, que me empujó y a darle el tono final que creo que sin Mónica no hubiera sido posible, ¿no? Entonces tengo la voz de Nina recitando, que lee muy bien poesía, y Mónica. Qué lástima que no está aquí, pero ella sabe cuánto lo aprecio. Pues creo que bien, pues ya. 5 minutos. ¿Algún comentario o pregunta? No. Bueno, yo sí quisiera agregar algo. Yo agradezco a Rina, que gracias a ella conocí a Kollontai. Entre las cosas fabulosas de esta mujer, por ejemplo, es que pone en duda la institución misma del matrimonio, la manera en que tienen que ser las relaciones de pareja. Piensa, echa a andar guarderías, porque la mujer no podrá ser la mujer que tenga otra vida si no hay este apoyo de guarderías. Entonces vemos cómo mira esos cambios que serían sociales y políticos, estructurales, desde una mujer que ve la problemática de la mujer. Es muy, muy pionera, yo creo, en su momento. La verdad vale mucho la pena esto. Y también cómo va conciliando, cómo va queriendo ver que es decir, las mujeres siempre han participado en las revoluciones. El gran ejemplo que siempre se cita es la Revolución Francesa. Las mujeres mueren en la Revolución Francesa y los derechos del hombre no incluyen ni siquiera la palabra mujer en los derechos del hombre. Y muchas de ellas fueron guillotinadas cuando empezaron a reclamar los derechos que fueran incluidos los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces, en esa lucha compartida, ¿por qué no se les incluía? Y esa es una de sus grandes enojos, molestias, pero que atina algo esencial, porque es otra forma más de esa división de clases, en este caso de géneros, y en esta distribución inequitativa del trabajo. Entonces, la reflexión es profunda y de base, y si pensamos lo que las mujeres, de dónde nace el feminismo fuerte, las olas norteamericanas, muchas de ellas del pensamiento marxista. Es por preguntarse de fondo, ¿cuál es el problema de la estructura social, económica? No es cuestión de géneros, no es de hombres y mujeres, es de una estructura. Entonces, yo creo que ella es muy inteligente para plantearlo ya tempranamente desde ese pensamiento. Sí, efectivamente.
Kollontai fue, digo, para empezar, pues fue la única mujer en el primer gabinete de Lenin. Y a ella se le asigna el gabinete de, se llamaba Beneficencia Pública. Entonces, pero que incluía pues lo que se suponía que el área de cuidados que ahora se le llama, ¿no? Entonces ella participó, Kollontai participó no solamente en esto de la creación de guarderías, comedores, y además en un diseño distinto de las casas habitación, para que hubiera justamente espacio para las mujeres. Entonces, esa es una cosa muy, muy interesante. Entonces, por ejemplo, el primer edificio público que se hace para, digo, claro, para los jefes, digamos, del gobierno. Entonces, saben que en las casas no existían más que cocinas pequeñas para que calentaras algunas cosas, pero los servicios estaban en la planta baja, las lavanderías, las planchadurías, todo eso, los comedores, los lugares de reposo, cines, todo eso estaba ahí en la casa, pero fuera de la casa. Entonces podían ahí acudir hombres o mujeres, indistintamente. Y también agregaría que tiene una cosa encantadora de este texto es pensar en esa mujer que además quiere ser trabajadora, o sea, está dirigido a la mujer trabajadora, esto es muy importante. No está pensada para la mujer de una clase acomodada, ella está pensando realmente en esas mujeres que conoció en Rusia y ve la problemática doble, mucho más dolorosa y difícil que está enfrentando la mujer trabajadora. Y también entonces cómo esta mujer debe poder tener acceso al trabajo, pero también su acceso a la colectividad. E incluso que el cuidado de la casa o de los hijos pudiera pensarse en un sentido también colectivo. Me pareció muy interesante. Y es un poco lo que ahora cuando se habla de los cuidados en las nuevas líneas del feminismo, está ahí, muy, 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 muy pionera. Bueno, Se nos acaba el tiempo, ¿no? Es una última pregunta. Hablas de material, bueno, mucho material. ¿Tienes algún proyecto de...? A mí lo que me gustaría traducir en primer lugar es su correspondencia. Y estos textos que son para la juventud, porque son 4 textos, entonces en uno aborda los asuntos de la moral, entonces lo que debe ser un comunista, y bueno, el del Eros Alado, son 4, pero el Eros Alado se conoce bien, pero los otros textos no. Y entonces tengo traducidos igual 2 cuentos de ella. Bueno, pues se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias, Nidia, Rina. Y pues el libro está ahí a la venta. Tiene precio de descuento por feria, 50% de descuento, lo pueden adquirir. Muchas gracias. Muchísimas gracias por habernos acompañado y en nombre de la Feria Internacional del Libro Universitario quiero entregar este reconocimiento por su participación como comentarista en la presentación del libro Alexandra Kollontai a Rina Ortiz. Un fuerte aplauso, por favor. De igual forma, por su participación como comentarista a Nidia Vicent. De igual forma, por su participación como comentarista a Agustín del Moral.